El día de hoy tenemos tres invitados que son obviamente de la casa. Tenemos tres perfiles distintos. Por un lado tenemos a Joaquín Misiego, que es el perfil docente. Por otro lado tenemos a Mariana Aguilar, que es el perfil del graduado, en este caso de la graduada. Y por último tenemos a Santiago, que es el perfil del alumno, ¿no? Joaquín Misiego es abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, especialista en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Tiene un posgrado en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Es expositor en congresos de derecho a nivel nacional e internacional y además de la docencia se dedica al ejercicio privado de la profesión de abogado. Mariana Aguilar, por su parte, es egresada también de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lima. Es asistente legal del área corporativa del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro Herrera y Ono Abogados. Y tenemos a Santiago Montes de Oca, quien es estudiante actual de séptimo ciclo de la carrera aquí en la Universidad de Lima, y es practicante del despacho bancario financiero en el estudio Rodrigo Elías y Medrano, miembro activo del Círculo de Ciencias Políticas de la Universidad de Lima, asociado y es asociado también de la revista de Derecho de esta universidad, Advocatus. ¿Qué mejor que ellos para definirnos sobre qué es derecho, qué es la carrera de por sí? Bienvenido Joaquín, bienvenida Mariana, bienvenido Santiago. Gracias, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y reitero la bienvenida que le has dado a todos los que están en este momento presentes, escuchándonos. Bienvenidos a la Universidad de Lima, bienvenidos a la Facultad de Derecho. Como dijo Alberto, mi nombre es Joaquín Misiego del Solar. Soy profesor en la Facultad de Derecho desde hace ya más de 20 años. Soy exalumno de la Facultad de Derecho también de la Universidad de Lima y me acompañan Mariana y Santiago, quienes han sido alumnos míos en diversos cursos durante el desarrollo de la facultad. Y quién mejor que ellos para contarles un poco y conversar cuáles son sus experiencias, cuál es su sentir, cómo viven ellos el estudiar Derecho en la Universidad de Lima. Le voy a dar la bienvenida a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Y lo primero que me gustaría saber, Mariana, y creo que las chicas y los chicos también querrán conocer, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Qué es lo que finalmente te guió a ti a tomar esta decisión? Hola, profe, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a su pregunta, de hecho, cuando yo era muy pequeña, no sabía qué estudiar y en mi colegio hacíamos estos test vocacionales y muy aparte por mi personalidad, me guiaba mucho por la carrera de comunicaciones, por la carrera de derecho, me guiaba mucho también por cómo mi personalidad guiaba el hecho de que yo quería un poco marcarme por el hecho del derecho público, pero a la vez yo no sabía mucho qué era lo que esto era, ¿no? Yo pensaba que el derecho público era un todo sin conocer mucho lo que era el derecho privado. Es ahí entonces donde fue mi duda, en el cual no sabía yo mucho qué estudiar, entonces fue donde yo encontré a la Universidad de Lima y empecé a investigar un poco más, ¿no? Al momento de investigar un poco más, entré a estas reuniones que habían, guiaron un poco y fue donde opté por estudiar Derecho en esta universidad, Gracias, que guía Mariana. un poco con Eh, mi personalidad. ok, te agradezco. Santiago, en tu caso, a diferencia de Mariana, tú todavía eres estudiante. Mariana acaba de terminar la carrera el año pasado. Tú estás en séptimo ciclo, ya próximo a ingresar a octavo, te quedan aproximadamente 2 años y medio, 3 años de carrera. Cuéntanos qué te motiva de estudiar Derecho. Comencemos por ahí para luego conocer otros temas. Bueno, lo que a mí me motiva a estudiar Derecho es básicamente dejar una huella en la sociedad. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, el derecho regula básicamente lo que hace el hacer de cada persona en su día a día. Y no solamente de las personas, sino también de las empresas, de lo que hace el Estado y distintos organismos. Entonces, lo que yo siempre quise hacer era hacer algo que deje una huella a la hora que tú haces algo. Y sentía que el derecho
o ciencias políticas, me acuerdo que yo estaba dudando entre esas dos carreras cuando era estudiante, son dos carreras que hacen eso, dejan una huella, porque está en nuestras manos, bueno, los abogados, cuando eres graduado, en dejar esa huella, en crear, modificar, hacer normas, o simplemente tú ser parte de esta transformación del derecho. Entonces que eso es lo que a mí me motivaba a estudiar derecho, dejar una huella en la sociedad con lo que hacía. Correcto. Yo les voy a contar mi experiencia, ¿no? Poco siempre cuestionaba yo las cosas, veía cómo sucedían las cosas y comenzaba a pensar cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Empezaba un primer conflicto entre el ser y el deber ser. Y todo apuntaba a algo que creo que es común entre ustedes y todas las chicas y chicos que nos están escuchando ahora, ¿no? Siempre hay una sed, hay una búsqueda de justicia en todo aquel que desea ser abogado. Hay un punto común en ese sentido. Lo que nosotros tenemos que entender es que cuando estamos en una sociedad, en una comunidad, deben de haber reglas que permitan nuestro desarrollo personal, que permitan que finalmente nos realicemos como seres humanos. Entonces es necesario un orden, y ese orden lo pone el Estado a través justamente de lo que son las normas, de lo que son las leyes. Nosotros mismos como seres humanos hemos creado al Estado y le hemos dado estas potestades, estas facultades. Entonces nosotros los abogados tenemos una ventaja sobre el resto, porque nosotros conocemos las reglas de juego, nosotros conocemos las leyes. Cualquier persona, independientemente sea la profesión que desarrolle, un médico, un administrador, una persona, un chef, un ingeniero, un arquitecto, necesita de un abogado para que le explique cuál es el marco legal, es decir, cuáles son los parámetros a través de los cuales puede comportarse, puede desarrollar sus actividades. Entonces, la ventaja que tendrían ustedes, chicas, chicos, de ser abogados es que van a conocer cuáles son las reglas de juego de la sociedad. Y como en cualquier juego, quien conoce las reglas tiene mucho mayores posibilidades de tener éxito. Entonces, es muy importante desde este momento que tengan en cuenta que como toda profesión, pero si ustedes quieren ser abogados, quien los va a venir a buscar es porque tiene un problema o porque no quiere tenerlo. Hay un tema de prevención frente a solución de conflictos. En esa línea, para cualquiera de ambos casos hay que estar bien preparado, porque lo que tú vas a dar es un consejo. Es como cuando vamos al médico. El médico tiene que estar preparado para darte el tratamiento adecuado para tu recuperación, porque si no, el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Lo mismo pasa con nosotros los abogados. Entonces, ahí yo entraría en un siguiente tema, Mariana. Mucha gente cree que estudiar derecho es cerrar los ojos y aprenderte todos los artículos del código de memoria. ¿Acaso para ser abogado hay que ser memorístico o para ser abogado hay que pensar? ¿Cómo ves tú el tema a puertas de haber salido de la carrera? No, para ser abogado definitivamente no hay que ser memorístico. Para ser abogado va, de hecho, mucho más allá que pensar. Tenemos que vivirlo tanto en la práctica como en los casos que hasta el profesor te plantea. De hecho, por experiencia propia me ha pasado que en la práctica, si bien uno vive lo que en la clase uno le enseñan, no es solamente lo que te enseñan, ¿no? Tú no tienes que pensar y decir, ya, esto me han enseñado, pero ¿qué más yo puedo aplicar para que, por ejemplo, mi cliente pueda salir satisfecho o pueda tener un mayor beneficio, ¿no? Entonces va mucho más allá de lo que uno pueda saber conforme a una norma. Entonces considero de que un abogado tiene que tener un 100% de capacidades, no solamente tiene que comerse un libro, ¿no? Tiene que comerse no solamente una norma, sino tiene que comerse todas las normas, tiene que leerse todos los libros y muy aparte de eso tiene que tener la capacidad de razonarlo, entenderlo y aplicarlo en la vida y en el día a día. De acuerdo. Entonces, el aspecto memorístico no es un aspecto que deben de tenerlo como una opción o como un objetivo los estudiantes que en este momento nos están escuchando. O sea, eso tienen que descartarlo. Acá lo que hay que hacer es lo que tú dices, ¿no? Hay que pensar. La Universidad de Lima tiene 60 años, como han visto ustedes en la presentación, y a lo largo del tiempo ha tenido una serie de mensajes. Por ejemplo, el mensaje que estaba cuando yo estudiaba y todavía sigue ahí vigente, se reflejaba en 3 palabras: sabes, piensas, haces.
El sabes estaba en función al aprendizaje, justamente. Pero el piensas es, ¿qué hago con lo que sé? Y lo que dice Mariana, ¿cómo lo aplico en la realidad? Porque acá hay que tener en cuenta los factores. O sea, cuando ustedes deciden ser abogados, están comprometiéndose a que una persona, si es inocente, no vaya presa. Una persona, ¿correcto?, que ha sido víctima de un delito, encuentre justicia. Una persona que ha sido, por ejemplo, despedida injustamente de su trabajo, puede hacer respuesta y puede ser indemnizada por ello. Una persona que quiere tener a su familia, garantice a su familia. O sea, el tema es la responsabilidad frente a los actos y la inventiva que podamos tener. Santiago, tú que en este momento sigues de alumno, ¿los exámenes son para repetir memorizando o los exámenes son para aplicar lo que sabes? No, imposible. Los exámenes son cero memorísticos. Más bien, como decía Mariana, de todas maneras tienes que primero leer las normas, entender las normas, y después el tema es saber aplicarlo, ¿no? Y por eso muchos de los exámenes plantean casos, son orales, son dinámicos, en los cuales tú tienes que saber cómo, ok, lo que has leído la norma, lo que ha explicado el profesor, tú cómo lo pondrías en práctica. No es un examen en el que tú tienes que decir a qué decía tal autor o qué dijo el profesor en la clase y copiarlo tal cual. Porque si al final no lo entendiste, no lo puedes poner en práctica. Y a la hora que los exámenes muchas veces son casos, no sabes cómo resolver un caso y estás parado ahí sin saber qué hacer. Entonces es muy dinámico, diría yo, el sistema de evaluaciones en la carrera. Y cuando, perdón, Mariana, y cuando no entendías un tema, ¿cuál era la disponibilidad que encontrabas de parte de los profesores, por ejemplo, para volverte a repetir el tema? O de repente, eh, fuera, fuera del horario regular de clase. ¿Cómo funciona el tema de las asesorías? O sea, ¿los profesores también los reciben a ustedes fuera del horario de clase para poder consultar algo que no te quedó claro? ¿O de repente, como consecuencia de haber leído o haber estudiado algo, tienes interés en ampliar lo que ya sabes? ¿Cuál es la disponibilidad de los profesores? La disponibilidad era inmediata. De hecho, contábamos con un grupo en el cual nos comentaban de que las asesorías eran, de hecho, a la disponibilidad del profe. Teníamos una movilidad virtual en la cual el profesor te daba los horarios en los cuales uno podía acercarse a las aulas, en este caso, como estamos ahora por el COVID, de tal hora a tal hora para conectarnos a un Zoom y hacerle las respectivas consultas. Y si es que deseábamos mayor información, mayores lecturas, el profesor nos brindaba mayor información y lecturas para poder tener más acercamiento sobre los casos, ¿no? Y en la época presencial, creo que eso es a lo que vamos a regresar, hay espacios adecuados, hay todo un área en el cual los profesores brindamos asesoría a ustedes los alumnos, o sea, pueden llegar y preguntarnos todo, ¿no? O sea, en ese sentido creo que la disponibilidad también es al 100%. ¿Qué opina Sí, Mariana? sí, era al 100%. Teníamos una especie de asesorías, eran una especie de oficinas con los profesores, que le consultabas con el profesor el día de clase y el profesor te decía, ok, jueves a las 5 de la tarde o después de clase unos 45 minutos, el profesor te brindaba esa hora para que uno pueda ir y hacer las consultas. Y Santiago, en lo que se refiere a infraestructura, las aulas, la biblioteca, hablemos de todo, los servicios, la cafetería, No, sí, yo ¿cómo lo me acuerdo que en sentías? la época presencial, incluso prefería estudiar en la biblioteca a venir a mi casa. O sea, así de cómoda era, así de silencio, tenías todos los materiales a la mano. Además, si necesitabas imprimir algo, podías irte al sitio de impresión, regresabas a la biblioteca y era un espacio súper, súper cómodo, enorme, ¿verdad? Tenía, creo que si no estoy mal, 4 pisos la biblioteca, entonces siempre encontrabas espacio. Eso era lo que a mí más me gustaba de la universidad, el espacio de estudio que teníamos aparte de las aulas. Después, hablando de las aulas siempre han sido súper cómodas, incluso han estado renovándolas últimamente para que esté mejor, y en la misma clase teníamos todos los materiales que necesitábamos, entonces nunca sentías, uy, me tocó en tal clase, qué feo pabellón, o me tocó en tal sitio, no. Yo siento que es algo también que se tiene que rescatar. También las áreas verdes, el campus que es muy grande y todas esas cosas hace que te sientas a gusto yendo a la universidad. Prefieres estar en la universidad que como yo estar estudiando en tu casa. Ok, Santiago, y sigo contigo.
un poco en esta línea. Tú tienes 3 años y medio en la universidad, Mariana cumplió sus 6 años de estudio. Es decir, para quienes nos están escuchando, dentro de 3 años podrían estar en el lugar que estás tú, explicándole a escolares de cuarto, quinto y media lo que es su carrera. O dentro de 6, como es el caso de Mariana, haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes, chicas, chicos, están entrando a un proceso de formación académica universitaria en el cual poco a poco van a ir evolucionando, ¿ok? Van a ir evolucionando y a través de lo que van aprendiendo a lo largo de la carrera, van encontrándose en una situación como la que pueden ver a Santiago, como la que pueden ver a Mariana, que se presentan ante ustedes con total dominio de la escena, hablando de manera clara, sabiendo comunicarse, porque finalmente lo que se busca en un abogado es que sepa comunicarse. Respecto a la malla curricular, Santiago, al inicio son los llamados estudios generales que para nosotros son muy importantes. Es un periodo de transición importante, creo yo, entre la vida escolar y la vida universitaria. No es lo mismo, ¿no? O sea, importante los estudios generales. ¿Qué opinas, Santiago? Yo creo que sí, es algo fundamental. Siento que, primero que nada, sirve para... Cada colegio es distinto. Cada colegio se enfoca en algunas cosas y otros colegios en otros. Y yo siento que es algo fundamental para tratar de poner a todos sobre una misma base. Y que con eso, porque tú no puedes aprender a ser abogado sin saber escribir. Primero que nada, tú no puedes aprender a ser abogado sin saber de historia. Tú no puedes de querer dedicarte al derecho corporativo sin saber de números. Entonces yo siento que es algo fundamental e incluso que sea todo en un año. No comenzar a tocar nada de carrera y primero tener a todos en esa misma base y después recién comenzar a avanzar. Porque mientras que te vas avanzando, tú ya quieres especializarte cada vez más, encuentras lo que te gusta y quieres seguir viendo esos temas de la carrera. Me parece que los estudios generales en la de Lima es algo fundamental y me gusta cómo está estructurado que sea en un primer año. Así es, y es algo importante que lo deben de tener en cuenta porque vienen a ser los cimientos de la carrera. Es como si has visto un edificio que están construyendo cerca de tu casa, si los cimientos no son sólidos, no son fuertes, el edificio no va a durar. Lo mismo pasa con tu carrera. Luego vienen, como pueden verlo ahí en la malla, un grupo de cursos que están de color plomo. Esos son los cursos obligatorios, son los cursos convencionales en el mundo del derecho, como podrían ser el derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho administrativo, y las distintas variantes que van teniendo estas mismas áreas, derecho comercial y demás. Y luego aparece con naranja lo que vienen a ser las especialidades dentro de la facultad. Ahora bien, ustedes cuando terminan la carrera, terminan como abogados. O sea, yo, por ejemplo, como lo dijo Alberto al momento de mi presentación, mi especialidad es el derecho penal, pero eso no quita que yo pueda ejercer en derecho civil, en derecho constitucional, en derecho administrativo, en otras áreas del derecho. O sea, a nosotros nos preparan de una manera integral que nos permita ejercer el derecho en cualquier área. Y dentro de ello, te puedes especializar en temas que, como lo dicen aquí en la diapositiva, te interesen más, despierten tu mayor interés, que están enfocadas a lo que es temas de derecho corporativo, que es la suma de una serie de áreas del derecho que requiere hoy día el mundo empresarial, y otro tema que es la solución de controversia. La gente no quiere pelearse. O sea, si ustedes quieren ser abogados, olvídense de ser pleitistas. El abogado pleitista está desapareciendo. O sea, la gente cuando tiene un problema busca a alguien que le solucione el problema, no alguien que lo acompañe a pelearse y seguir peleándonos y no terminar cuando pelear. Entonces, hoy en día este tema de solución de conflictos, solución de controversias, está muy en boga, ¿okay? Está muy en boga y despierta mucho interés por parte de los estudiantes. Santiago, tú pese a que eres estudiante, pese a que estás en 7º ciclo, ya estás en un estudio de abogados, estás en un estudio importante y además desarrollas una labor que la comentó Alberto inicialmente, que estaba enfocada en el ámbito corporativo, que es básicamente lo que nos han mencionado. ¿Nos podrías explicar un poco cómo tú, alumno de Derecho, llegas a ingresar a un estudio de abogados y cómo es tu crecimiento como practicante en paralelo a tus estudios? Sí, primero que nada, bueno, yo llego a este estudio porque eso es algo que también quería mencionar. Uno siempre cuando en la universidad te da muchas herramientas para poder, primero que nada, tener un buen currículum. Es decir, como mencionaba
justo al comienzo Alberto, hay muchas actividades como son las revistas de derecho, como son los círculos de estudios, que no solamente yo estoy actualmente en el de ciencia política, pero existe el Círculo de Estudio de Derecho Tributario, Círculo de Estudio de Derecho Constitucional, que son grupos en los cuales alumnos con profesores se juntan una vez a la semana para discutir diversos temas. Entonces, participando de estas cosas, tienes mayores oportunidades, que son gracias a la universidad, de poder entrar a estudios como es el estudio Rodrigo. Entonces, en una convocatoria, puedo entrar en este estudio. ¿Y cómo llego yo a lo que es el derecho, bueno, bancario, financiero? Me di cuenta estudiando la carrera y justamente por los primeros selectivos que llevé, que me gustaban mucho los números, y eso que en el colegio a mí no me gustaba. Yo no era una persona que me gustaba mucho la matemática, ni tampoco las ciencias, pero en la universidad me di cuenta que, por ejemplo, contabilidad, estados financieros, eran cursos que me interesaban muchísimo. Y esos cursos, puedo decir que hoy en día, en el despacho en el que yo estoy en el estudio, me aportan bastante, porque todos esos temas que vemos en la práctica, tengo la base de los conocimientos que me da la universidad. Entonces, la universidad, como podemos ver, no es de que tenga solamente un enfoque corporativo, sino también tiene un enfoque de solución de controversias, y tú, depende de lo que te va gustando mientras vas avanzando en la carrera, ves cuáles son los cursos que más te gustan, te comienzas a especializar y al final lo vas a poner en la práctica. Correcto. Y a ver, en esa línea, Mariana, a diferencia de Santiago, que estaba a mitad de carrera, tú ya acabaste. Y cuando uno acaba, lo primero que quiere es por lo menos tener la seguridad de que va a tener trabajo cuando acaba la carrera, ¿no? Porque a veces es muy difícil acabar y ir a buscar Sí. dónde puedo trabajar. Entonces, el trabajo básicamente lo vamos obteniendo desde que somos estudiantes, desde que entramos a practicar a un estudio y comenzamos a hacer carrera ahí mismo. Cuéntanos un poco, tú ingresas al estudio, sé que tienes tiempo ahí, sé que has ido creciendo en el estudio, y actualmente supongo las expectativas son buenas habiendo acabado la carrera. Cuéntanos un poco. Bueno, yo antes de iniciar en mi trabajo, yo empecé mis prácticas en la misma Universidad de Lima, en el tercer ciclo, en el instituto, en el IDIC, con un profesor. En el tercer ciclo, con el profesor Enrique Barsi, yo era estudiante, estaba en mi primer ciclo de la Facultad de Derecho y empecé a hacer mis prácticas como asistente de investigación. Una vez que empecé a ser asistente de investigación, a este profesor le gustó cómo yo empezaba a investigar y empecé a armar un breve CV, a pesar de no tener mucha experiencia en lo que era el derecho, y es así como este estudio me llamó para yo practicar en el derecho corporativo. Entonces, a raíz del derecho corporativo, es así como yo entré a un congreso de derecho civil. En este congreso de derecho civil yo amplié mis conocimientos y entonces empezó a ampliar poco a poco otros congresos y entré a este otro congreso que fue el Congreso de Derecho Corporativo. Entonces ampliaron poco a poco más y se empezaron a abrir más mis puertas y empecé a ampliar un poco más mi CV, y es así como a mi trabajo les encantó cómo mi CV estaba poco a poco creciendo mucho más, y fue así como cuando terminé la universidad decidieron contratarme y quedé y les gustó bastante. Y bueno, un poco para darnos una idea en este tema laboral. Cuando ustedes como estudiantes de la Universidad de Lima van avanzando los ciclos, van a ver que van a recibir una serie de ofertas, una serie de propuestas que están en la misma universidad, ¿correcto? Para que ustedes puedan postular a distintos lugares, sea en el sector público, en el sector privado, y de esa manera obtener posibilidades de práctica y de trabajo. Como lo dicen aquí en la diapositiva, tenemos más de 11.000 ofertas laborales por año, o sea, la Universidad de Lima es una institución que está muy bien considerada dentro de lo que es el mercado, y sus estudiantes son bastante requeridos, son bastante buscados por parte de las distintas entidades, tanto del sector público como del sector privado. Nosotros tenemos alumnos que practican en ambos lugares. O sea, yo, por ejemplo, tengo a mi cargo en la Facultad de Derecho la supervisión de los alumnos de la facultad que que practican en entidades del Estado. ¿Ok? Hay gente en el Ministerio de Justicia, hay gente en distintos ministerios, en distintas entidades, o sea, también se desempeñan dentro de ese marco y con la supervisión y coordinación nuestra. Ahora, también hay temas, aparte de lo académico,
hay deporte en la Universidad de Lima, hay mucho deporte. Tenemos todo un complejo deportivo, ¿ok? Que es donde queda el local de la PRE, no creo que lo hayan conocido presencialmente por el tema de la pandemia. Tenemos también mucha difusión de aspectos culturales, lo que es arte, danzas, ¿ok? Talleres artísticos. Hay círculos de estudio. Círculo de estudio es, por ejemplo, a ti te gusta y a un grupo de chicos y chicas de la facultad les gusta un área determinada del derecho. Entonces, se reúnen para conversar de ese tema con un profesor que los guía, que trae profesores invitados, que cambian ideas sobre esos temas. Hay revistas que ustedes mismos como alumnos las organizan, ustedes mismos como alumnos las desarrollan, las potencializan y van creciendo ahí. Lo que contaba Santiago, lo que contaba Mariana, o sea, las oportunidades de adentro mismo de la universidad de ir complementando lo que son tus temas de carácter académico. Y también hay una labor social importante. Tenemos un consultorio jurídico gratuito. Es decir, nosotros, como Facultad de Derecho, tenemos un lugar al cual personas que no tienen los recursos económicos suficientes pueden recurrir para de manera gratuita, como se indica, ¿ok? Poder ser asesorados en problemas legales que pudieran tener. Esto se hace sobre todo, hay trabajos interesantes, lo último que recuerdo fue en la zona de Pamplona, y también a través de las mismas revistas, a través de los mismos chicos, se van, se visitan, no solamente llevando donaciones, sino dando charlas a las personas que viven en esos lugares y, por ejemplo, viven en un inmueble y no tienen título de propiedad. Entonces, para darles las recomendaciones, los consejos, la ayuda para poder formalizar el lugar donde viven, cosas así. Hay muchos temas también de problemas por pagos de alimentos o señoras que son abandonadas. Hay ese apoyo legal también, hay un tema social bastante importante por parte de la misma universidad. Entonces, en esa línea, no olviden que están asumiendo una responsabilidad desde el momento que quieren ser abogados. Y esa responsabilidad implica estar bien preparado, bien preparada para el día de mañana cuando tengas que dar algún consejo, cuando tengas que dar alguna orientación, cuando aquella persona que tiene un problema o no quiere tener un problema encuentre en ti la respuesta adecuada para poder solucionarlo. Yo creo, Alberto, que podríamos dar pase a quizás algunas preguntas en los minutos que quedan. Quedo a lo que ustedes señalen. Sí, definitivamente. Gracias, Joaquín, por el pase. En este caso vamos a ver las preguntas. Tenemos primero a Alexandra Pearson, que nos dice, ¿no? ¿En qué área del derecho se especializa la ULIMA? ¿Y cuántos ciclos se estudia? De acuerdo. Son 12 ciclos. El primer año, que son 2 ciclos, es estudios generales. Es lo que conversaba Santiago y que nosotros le damos especial importancia. Y los otros 5 años, que son 10 ciclos, tienen que ver con lo que es la carrera de Derecho propiamente dicha. En la Facultad de Derecho no solamente te van a enseñar un área del derecho, te van a enseñar un tema del derecho, sino vas a recibir una multidisciplinas dentro del mundo del derecho. Por ejemplo, la dejo a Mariana. Distintos temas, distintas áreas de derecho que puedes haber abordado durante tus estudios, Mariana. Derecho comercial, derecho penal, derecho civil, derecho administrativo. Ok. Santiago, constitucional también. Constitucional, ciencias políticas, Minero, comercial, ambiental. penal, Ok, entonces, cursos de números. derecho internacional. Encuentras una amplia gama de áreas del derecho sobre las cuales vas a recibir información, vas a recibir educación y puedes desempeñarte en cualquiera de ellos. Ahora, lo que sí es cierto, la Universidad de Lima, como Universidad de Lima, tiene una tendencia inicial hacia lo que es el ámbito empresarial, el ámbito privado. Pero en los últimos años, en la medida que la exigencia del mercado, no solamente del sector público, sino también del sector privado, es grande, la Universidad de Lima y nuestra facultad hoy día tiene gente en ambos lugares. O sea, tenemos gente que destaca en el sector privado como que tenemos gente que también destaca dentro del ámbito del sector público. Entonces, hay gente en el sector público como hay gente también en el sector privado que es bastante exitosa. Gracias, Alberto.
Aquí viene una siguiente pregunta. Lorena nos pregunta si estudiar derecho también le va a permitir tener una empresa propia. ¿Qué nos dirían? Mariana. Sí, por supuesto que sí. De hecho, estudiar derecho te abre las puertas a eso, ¿no? Personalmente, si me preguntas, la pandemia me permitió a mí con una compañera que también estudia derecho a tener nuestra propia empresa de ropa, ¿no? Entonces, sí, sí te lo permite y de hecho te ayuda a poder hacerlo. Sí, es más, les compré una Cafarena, si mal no recuerdo. Pero yendo a lo que me dices, yo tengo muchos compañeros de estudios, o sea, yo ya acabé hace bastante tiempo, para los cuales el derecho fue una base muy importante para hacer otra cosa. O sea, la mayoría de nosotros, todos los que vamos a la facultad, vamos para ser abogados. Pero hay muchos que también tienen el objetivo de estudiar derecho, porque el derecho va a ser un peldaño, va a ser un impulso para otro objetivo. Eso también es posible, eso también es factible. Entonces tú dices, ¿cuál es la carrera que más me podría abrir la mente? ¿Cuál es la carrera que podría yo llevar y poder desempeñarme mejor en la sociedad independientemente en qué área esté? Es el derecho. Porque hagas lo que hagas, siempre vas a necesitar un abogado. Entonces, si tú ya conoces lo que es el derecho, tienes una ventaja. A la inversa, le cuento un poco como experiencia a Lorena. Yo he tenido alumnos que eran mayores. Y ya, como dijo Santiago y como decía Mariana, hay mucha afinidad, hay mucha química dentro del respeto en la relación alumno-profesor, que también permiten un muy buen ambiente de clase y eso también te permite a veces acercarte, ¿no? Y tú ves una persona mayor que el promedio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hace por acá? Le dicen, ¿no? Y me dicen, no, es mi segunda carrera. Yo tengo una empresa, soy gerente en tal lado, he heredado la empresa familiar, y la verdad todo el día hablo con abogados y me he dado cuenta que necesito ser abogado para entender bien lo que está pasando y poder hacer crecer las cosas. Entonces, también sirve, y conozco muchos empresarios que tienen como base la carrera de Derecho, que tienen como base la abogacía. Te abre mucho la mente el derecho, te invita mucho a pensar, lo que conversábamos hace un rato. Y antes que lo pregunten o si alguien tiene la duda, ¿hay que leer en derecho? Y la respuesta es hay que leer en cualquier cosa. O sea, si tú quieres seguir una profesión y quieres ir a una universidad para estudiar lo que sea, tienes que leer. Es imposible una educación universitaria sin leer. ¿Ok? Tenemos que acostumbrarnos a leer, pero también tenemos que acostumbrarnos a comprender, que eso es lo importante. Dale, Alberto. La siguiente pregunta va por parte de Rodrigo Salcedo, ¿no? Nos dice, me es importante poder usar mi creatividad en la carrera que escoja. ¿En el derecho podré usarla o creen que sea importante? Santiago, ¿quieres contestar? Yo creo que sí, o sea, a ver, partamos de la premisa que cada caso, por lo menos el que yo he visto en la práctica, es distinto. Entonces, no siempre es que voy a seguir un modelo, no es siempre voy a seguir los mismos pasos, o no es siempre voy a hacer lo mismo, sino tú siempre, cada caso que tú veas, es distinto, eso es lo primero. Entonces, mientras más creativa sea tu solución, entre más puedas pensar, entre más le puedas dar vueltas y encontrarle una solución que sea más conveniente para el cliente, va a ser mejor. Entonces, eso por una primera parte, que todo es distinto, entonces siempre vas a tener que pensar, siempre vas a tener que buscar una manera creativa que no sea perjudicial para tu cliente y también al mismo tiempo, por decirlo, ¿no? Como justo habíamos estado viendo hace pocos días, cómo poder, te tienes que ajustar los honorarios de tu cliente, entonces buscar una manera de cómo puedes hacer eso. Segundo, hay muchos en la universidad en sí, no sé qué tipo de en sí creatividad, si es artística, musical y demás. Como justamente comentaba el profesor Misiego, hay muchos talleres, muchos concursos que son enfocados en lo que es el arte, hay exposiciones de arte, hay lo que se llama la Semana del Cine, si no estoy mal, me acuerdo cuando íbamos presencial, hay todo ese tipo de cosas para que la gente que igual, como a mí me gusta mucho la música, yo me acuerdo que por mucho tiempo he tocado un instrumento y todo, hay esos espacios para que los alumnos puedan tener ese lado creativo y además la carrera, y también muchas veces se complementan, incluso para un trabajo de segundo ciclo, me acuerdo, hice un trabajo relacionado con la música, entonces no es todo siempre la carrera, sino la universidad te da esos diferentes momentos, ambientes, para que puedas tener ese también ese lado artístico, creativo y demás que tiene la universidad.
Gracias, Santiago. Y un poco complementando, o sea, la respuesta que acabas de recibir es la visión de un estudiante que está en séptimo ciclo, que tiene también ya experiencia como practicante, y yo te voy a dar una respuesta desde mi visión de más de 25 años de abogado. O sea, tienes que ser, o sea, no es que tengas que ser creativo, tienes que ser recontra creativo, ¿ok? Como bien lo dice Santiago, no existen dos casos iguales. Entonces acá no es copia y pega para ejercer defensa, para estrategias. Lo que un cliente te pueda pedir desde que sea constituir una empresa, no es lo mismo constituir una empresa que de repente la quieren formar 2 o 3 amigos que están comenzando, o constituir una empresa de 3 señores que ya se jubilan, ¿ok? Y quieren seguir inmersos en el mundo de los negocios ahora de manera propia, de manera particular. O sea, no hay dos casos iguales, y tú lo que tienes que generar son fórmulas a través de las cuales el cliente va encontrando respuestas a sus necesidades, que es lo que nos había dicho Santiago. Y el otro punto que es muy importante es que cómo hacemos para entrenar la creatividad, justamente con estas actividades que la misma universidad te da, que ok, no son actividades de derecho, pero sí son actividades en las cuales te permite desarrollar tu talento, te permite tener iniciativa, te permite pensar, te permite tener inventiva. Algún día esa pregunta la conversábamos en clase, ¿no? En relación a la creatividad, y me acuerdo que un alumno, a manera de broma, por ahí dijo, profe, creatividad hay que tener hasta para responder las preguntas que uno no sabe, ¿no? Pero, o sea, hay que tener mucha inventiva, hay que tener mucha inventiva. Y eso es lo que te va a marcar la diferencia, porque estás entrando a una carrera en la cual seguramente alguien te dirá, oye, ¿para qué quieres ser abogado si todo el mundo es abogado? No importa que todo el mundo sea abogado, no importa que todo el mundo sea ingeniero, no importa que todo el mundo sea médico. Tú tienes que estar en el grupo de los mejores. ¿Okay? O sea, acá vas a entrar a un duelo entre la calidad versus la cantidad. Venir a la Universidad de Lima te da todas las herramientas suficientes para estar en ese grupo de calidad. Dale, gracias, Alberto. Gracias, profesor. Aquí en otra pregunta. Ariana nos pregunta, esta es una duda muy común para quienes están averiguando sobre la carrera. ¿Podrían hablar más sobre derecho internacional? Y otra pregunta de ella misma es, ¿y cuál es la diferencia entre derecho civil y penal? De acuerdo, si me permite, es un poco ya en rol de profesor para poderlo enfocar, y de ahí Mariana y Santiago si quieren complementar. El derecho internacional, como su nombre lo indica, es un derecho que regula las relaciones que se desarrollan entre ciudadanos, o puede ser entre estados, y van más allá de lo que son las fronteras. ¿Okay? Nosotros lo que tenemos y lo que siempre apreciamos es un derecho de carácter local, pero cuando hablamos de internacional ya hablamos de un tema relacionado a aspectos, como digo, que van más allá de los límites. Entonces, el derecho internacional puede ser derecho internacional público, como puede ser derecho internacional privado. Derecho internacional público son los temas que guardan relación con las relaciones entre los estados. Por ejemplo, hace algunos años, ustedes se deben recordar, estaban en el colegio, hubo un problema entre Chile y Perú porque había una zona del mar frente a Tacna y frente a Arica que ambos países reclamábamos y que no nos poníamos de acuerdo en nuestros límites. ¿Qué pasó? Nos fuimos a Holanda, al Tribunal de la Haya, y ahí se generó todo un proceso que finalmente le dio la razón a Perú y le asignó un área de mar que era la que nosotros estábamos reclamando como nuestra. Ese es un típico ejemplo de lo que es el derecho internacional privado. O por ejemplo, hace muchos años, cuando ustedes en el colegio les enseñaban que Perú por el norte limita con Ecuador y Colombia, por el sur con Chile, etcétera, etcétera, para hacer esos límites han tenido que haber tratados entre ambos países. Eso es temas vinculados a derecho internacional privado. Ahora, acá hay un punto muy importante. Miren a dónde están entrando. Hace algunos años, si Chile y Perú o cualquier país tenían algún problema por mar, por tierra y demás, soltaban los cañones y nos íbamos a la guerra. Hoy día el derecho reemplazó a la guerra. El derecho es un método pacífico que ha encontrado la humanidad para tratar de solucionar sus conflictos. Si estamos enemistados, iremos donde un tercero para que nos resuelva el problema, un juez. Si los países tienen algún problema, irán a algún tribunal internacional, en este caso, como hemos visto, Tribunal Internacional de la Haya. Derecho internacional privado, entre nosotros, entre particulares. Por ejemplo,
te vas a estudiar una maestría a España y conoces a un holandés y te casas con el holandés. Y de ahí, por tema de trabajo, se van a Portugal, el hijo nace en Portugal. ¿Correcto? Entonces, hay una serie de bienes, hay una serie de actos que van realizando en distintos países y que quieren que también en el Perú tengan validez. Entonces, ahí, cuando los temas son entre personas, es cuando aparece el llamado derecho internacional. Pero la base es ese cruce de fronteras. Ahora, diferencia entre civil y penal. Muy bien. En penal vas a ver todos aquellos temas en los cuales la ley penal, el mismo Código Penal te dice que determinadas conductas son delito. Por ejemplo, robar, matar, estafar, falsificar, sobornar, etcétera, etcétera. En el derecho civil, lo que vemos son las relaciones entre las personas vinculadas a temas contractuales. ¿Ok? Por ejemplo, a quien ha hecho la pregunta, yo le alquilo su departamento. Firmamos un contrato por un año. Eso pertenece al derecho civil. De repente yo no estoy en el país, entonces le dejo un poder a Santiago para que él sea quien firme el contrato por mí. Eso pertenece al derecho civil. Las relaciones que puedas tener en tu día a día, pero que no tengan que ver con delitos, están inmersos dentro del ámbito civil. Mariana, tú que has trabajado bastante con uno de los mejores exponentes del derecho civil en el país, como es el doctor Barsi, ¿qué más nos podrías decir sobre el derecho civil? Bueno, sobre el derecho civil, principalmente es que el derecho civil lo que se ocupa es de regular los derechos y obligaciones de los individuos desde el momento de su concepción hasta la muerte. Desde el momento, o sea, es la rama del derecho privado que regula estos temas relativos a las personas, bienes, sucesiones, obligaciones, contratos, todo prácticamente engloba todo lo que regula de las personas, ¿no? Principalmente lo que usted ha mencionado. Ok, y Santiago, y cuando hablamos de derecho penal, ¿qué es lo que está en juego? ¿Te acuerdas? Sí, o sea, lo que está en juego, acá, digamos, bueno, primero que nada es si tu cliente sea preso o no sea preso, eso es lo La primero. libertad, ¿no? O sea, La lo que está en libertad, o juego acá sea, es la libertad. lo que está en juego acá es la libertad, pero como bien hablábamos, los delitos están tipificados en el código te dice, ok, esta conducta es típica, entonces como está en el código, es típica, y esta persona, esta es la sanción para el delito. Pero como habíamos conversado, en el derecho penal la principal función no es sancionar, ¿no? Entonces, eso era básicamente, o sea, lo que es el derecho penal, lo que está en juego la libertad. Ok, hay un tema el derecho penal ya viene a ser el último recurso que tiene el Estado frente a conductas que producimos las personas. Por eso es que lo que está en juego es nuestra libertad. En cambio, en lo que decía Mariana, lo que está en juego básicamente es un tema de carácter patrimonial en el ámbito civil. Gracias, Alberto. Y vamos con la última pregunta. Esta quizás tiene que ver mucho con un tema bastante recurrente también. Es Ariana Guerreros quien pregunta, nos dice, desearía estudiar Derecho en la de Lima, pero en un futuro quisiera ejercer la carrera en el extranjero. ¿Es eso posible? A ver, como tú dices, es una pregunta muy recurrente. El ciclo pasado, si no me equivoco, invité a una pareja de abogados, exalumnos de la Facultad de Derecho, para hacer bonita la historia, se conocieron en la facultad y se casaron, y se fueron a Nueva York a seguir una maestría. Siguieron la maestría en Nueva York, lo que hicieron allá fue convalidaron unos cursos y actualmente pueden ejercer allá. Hoy en día es bastante más fácil, como cuando, por ejemplo, era en mi época, y seguramente le pueden haber preguntado a sus padres, y la respuesta que por ahí encontrarían es, si estudias Derecho, te estás encasillando en el Perú. Hoy en día ya no es así. La globalización, este ámbito comunitario que se está respirando prácticamente en todo el mundo, lo que está permitiendo es, si bien es cierto, uno va como abogado terminado en el Perú a otro país, no puede ejercer directamente, pero sí puede, de acuerdo a la legislación de cada lugar, llevar algunos cursos. En este caso, los muchachos contaban que fue un año,
y sacar su licencia, sacar su autorización para poder ejercer en otro país. Entonces, es perfectamente válido. Yo me acuerdo que los invité, entre otras cosas, para que le expliquen eso a los chicos, y hoy en día sí se están abriendo bastante las puertas para que nuestros estudiantes puedan desempeñarse afuera. Cada vez hay más gente que estudia acá y que termina ejerciendo afuera. Pero mi consejo es, si tú estudias acá, si te preparas acá y si eres de los mejores acá, tienes que hacer algo por tu país para que tu país mejore. Se te necesita acá. ¿Ok? Un poco la idea es esa. Buenísima la reflexión final, profesor Misiego. Bueno, antes de irnos, quería agradecer profundamente al profesor Misiego, a Mariana y a Santiago por sus aportes, ¿no? Y estoy seguro que esto va a ayudar muchísimo al proceso no solo de selección de la carrera, sino también de la universidad. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias, buenas Chao, tardes. gracias. Chao. Buenas Chao. tardes a todos. Hasta luego.